Bien, maestro, pues continuando con la observación que se realizó en cuanto a los ambientes en el aula, me fijé particularmente en la forma en que se comunicaba con sus estudiantes. Me di cuenta que usted realiza cuestionamientos orales e instrucciones específicas como principal forma de comunicación con el grupo. Los niños tienen libertad de expresarse, de preguntar y de aclarar sus dudas. Incluso de repente alguno de los niños echaba un chistecillo y no había ningún problema. Si alguno se equivocaba en la respuesta a las preguntas que usted hacía, me di cuenta que usted insistía particularmente con ese estudiante, haciéndole más preguntas hasta que el asunto le quedara más o menos claro. Esa era la forma de proceder que usted tenía. No encontré dentro de la observación la realización de un seguimiento sistemático de la participación de los alumnos, sobre todo de aquellos que no participaban. Hubo, por ejemplo, recuerdo el caso de Víctor Said, o el caso de Cristian, o el caso de Raúl, por ejemplo, que eran alumnos que estaban prácticamente permanentemente pasivos, y todo lo contrario en el caso de Sofi o de Carolina, que eran las que llevaban la batuta de la participación. Bueno, no vi tampoco si había un registro de esa participación. Es un aspecto importante que más adelante tomaremos en cuenta. Bueno, su forma de intervención no se basa en un modelo específico de enseñanza. Esto tiene que ver con si las actividades están estructuradas como secuencia didáctica, como situación de aprendizaje, como un proyecto, bajo el aprendizaje basado en problemas, etcétera, etcétera. Simple y sencillamente tienen una estructura que usted mismo ha definido y que particularmente es una lectura arrebatada, preguntas orales que se contestan de manera grupal y la elaboración de un esquema de recuperación de los elementos temporales, espaciales y de sujetos de la historia, que es el que realizan en la libreta. Esa fue, digamos, el apoyo con que la forma. Visual con la proyección del video. En 2 clases, de las 3 observadas, en 2 de las clases hay un apoyo con el video, así es. Y bueno, se detecta también que usted tiene el control absoluto de la clase, que quiere decir que no se cede el control de la clase a los alumnos, no hay una participación autónoma o activa de parte de los alumnos. Ellos simple y sencillamente siguen las instrucciones que usted les va diciendo y la clase se lleva de esa manera. Bien. También dentro del ambiente en el aula, uno de los aspectos importantes es el respeto con y entre los alumnos. Observé que los estudiantes muestran un estricto apego a las reglas establecidas por usted. Recordará que cuando le hice la entrevista le pregunté que cuáles eran las reglas que usted promovía para el trabajo dentro del grupo, y me dijo que el respeto, que estuvieran siempre atentos, respetar los turnos de participación, no sé si lo recuerdan. Sí. Bueno, yo me di cuenta que los alumnos tienen perfectamente conocidas esas reglas y que las respetan. Ajá. Pero ellos no participan en el establecimiento de estas reglas. No encontré, yo en el aula, por ejemplo en otras aulas, he visto que en la pared está pegado los contratos didácticos, la toma de acuerdos para la convivencia y esas circunstancias, pero aquí en su salón yo no lo noté, y la propia pasividad de los alumnos me dio a entender que no hay una participación efectiva de su parte en el establecimiento de estas reglas. En ese sentido es que yo lo considero a usted en una posición de autoridad, entendiendo no por esto autoritarismo ni unilateralidad, sino que usted tiene permanentemente el control de la clase, como se lo dije hace un momento, y los alumnos son un tanto cuanto pasivos en el desarrollo de las actividades. Es necesario, le puse yo aquí como una recomendación, a atender a los principios de una disciplina inteligente desde el enfoque democrático. Este enfoque democrático nos dice que todos los agentes que están involucrados en este ambiente de convivencia tienen que participar en la toma de acuerdos y en las decisiones que se realizan precisamente para que haya convivencia. Eso es lo que nos dice el enfoque democrático, y yo me atrevo a hacérselo como una recomendación. Otro de los aspectos del ambiente en el aula es el trabajo colaborativo con y entre los alumnos.
La organización que usted tiene del espacio y del mobiliario dentro de su grupo es de mesas binarias con sillas individuales, las cuales están organizadas de 2 en 2 a modo de formar 4 equipos o mesas de trabajo. Sin embargo, yo noto que hay una colaboración aparente, es decir, si hay una organización para el trabajo en colaborativo, pero las actividades se realizan de manera individual. No hay una construcción de un producto o de una evidencia de aprendizaje en la que haya participación de todos los niños. El trabajo lo hace cada quien en su libreta, cada quien con su libro, la actividad es prácticamente individual. ¿Sí? Las discusiones grupales son el trabajo que puede calificarse como colaborativo porque es ahí donde participan todos, activa o pasivamente. No encontré la promoción del liderazgo, creo que se observa de inmediato un liderazgo natural de algunas de las niñas del grupo, pero no encontré que usted promoviera esa circunstancia. El ambiente es incluyente, pero hay que recalcar aquí que no hay presencia en el grupo de alumnos con discapacidad o que enfrenten alguna barrera para el aprendizaje. Entonces, en las condiciones en las que se encuentra su grupo, yo lo percibo como un ambiente incluyente. Y sus actividades se realizan siempre en entornos presenciales. Esto tiene que ver con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, porque bueno, ya se nos da la posibilidad de crear ambientes virtuales de aprendizaje, pero en su caso siempre fueron presenciales. Otro aspecto del ambiente en el aula es la mediación que usted lleva a cabo para resolver los problemas. La estructura de su clase es iniciar directamente con el tema sin la recuperación de conocimientos previos. Algo que yo quisiera subrayar es que las preguntas que realiza durante toda la clase tienen esa doble función y así lo establezco yo en el reporte. Esa doble función de servir como recuperación de conocimientos previos y al mismo tiempo contextualizar el tema que se desarrolla durante toda la clase. Sin embargo, llama mi atención que primero leen el tema y después se realizan las preguntas, cuando se supone que tendría que ser al revés, primero recuperar los conocimientos previos y ya después entrar con las actividades propiamente. No se incorporan a su clase las tradiciones, las costumbres y otros elementos del entorno escolar. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que en el tema de la reforma religiosa se utilizara o se echara mano de la cercanía de la escuela con la iglesia del DIC, ¿no? La mayoría de las familias que acuden a la escuela pues son católicas y precisamente fue una reforma de protesta en contra de la ideología católica que llevaron a cabo Lutero y Calvino. Esa circunstancia, por ejemplo, no se tomó en cuenta para la actividad y era una buena oportunidad de retomar aspectos de la comunidad para incorporarlos a la clase. Hay un limitado uso de materiales y recursos para la enseñanza y se le da al libro de texto la posición casi exclusiva de la única fuente de información. En las 3 clases la referencia principal fue el libro de texto. Bien, no se percibe la diversificación de estrategias, la estructura de la clase fue prácticamente la misma durante las 3 sesiones, fue la lectura arrebatada, ver un video y construir un esquema de recuperación de la información del hecho histórico. No encontré tampoco presencia ni en su planificación ni durante las actividades de la incorporación de los padres de familia a las actividades didácticas. Recordemos que uno de los principios pedagógicos nos dice que hay que recuperar el pacto entre la escuela, los estudiantes, los padres de familia y hace falta poner atención a ese aspecto. Bien. En cuanto a las prácticas didácticas, muy particularmente en la estructura de la clase, le decía yo que no hay una contextualización del tema ni el rescate de conocimientos previos. Algo que llama mi atención es que no se le comunica a los estudiantes para qué van a abordar el tema que se va a abordar. Incluso me atrevería a decir que los estudiantes desconocen hasta cierto punto para qué estudian lo que están estudiando. Las actividades didácticas en el desarrollo de clase les hace falta estar pensadas para reflexionar, para razonar de manera eficiente, atendiendo al enfoque del desarrollo del pensamiento crítico, que es particularmente en el que está basado el programa de historia.
con el que trabajamos actualmente. Una de las principales actividades dentro de la estructura de la clase fue la elaboración de un esquema. Usted así lo llamó, un esquema donde se recuperaba información como cuál era el hecho histórico, en qué momento había sucedido, dónde había sucedido, quiénes habían participado y las causas y las consecuencias. Por supuesto, una de las sugerencias didácticas establecidas en el programa de historia es esa, la recuperación de las nociones espaciales, temporales, sujetos de la historia, causalidad. Sin embargo, la repetición de esta estrategia durante las 3 clases provocaba probablemente el desinterés que mostraban algunos de los niños o la falta de atención, la falta de motivación dentro de la clase, ¿no? Probablemente sí se planteara una estructura diferente, un organizador gráfico diferente, aunque se recuperara la misma información, pero la variación en la disposición gráfica del organizador probablemente podría imprimir un aliciente de motivación o de interés para los chicos, ¿no? Bien, y al cierre de la clase observé solamente en una de las clases que le pidió a 2 o 3 niños que dijeran de qué había tratado el tema, y fue así como cerró la clase, prácticamente con la elaboración del esquema y con esas preguntas finales que hizo. Bien, en cuanto a su mediación, maestro, me di cuenta, como se lo había dicho hace un momento, que no comunica a los niños lo que se espera que aprendan. Cuando empezaba el video, por ejemplo, en las 2 clases que hubo video, sí les decía, bueno, quiero que pongan atención aquí, quiero que pongan atención allá, pero específicamente lo que se esperaba de ellos, pues no se les comunicó. Me atrevo a hacerle algunas sugerencias, como buscar información mediante las entrevistas a la gente de la comunidad, en los recursos materiales electrónicos que se disponen en la escuela. Es decir, no basarse en el libro de texto como única fuente de información, sino diversificar estas fuentes de información y diversificar las estrategias también. Aquí le pongo también que se recomienda recurrir a abundancia de libros en la biblioteca de la escuela y utilizar aquellos relacionados con el tema que usted esté abordando. También la escuela cuenta con un centro de cómputo, a lo mejor no en las mejores condiciones, pero algo se puede hacer, buscar información en internet, a lo mejor que los chicos construyan una presentación de PowerPoint o un propio documento de Word utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, pero ya habría, si se recurre a estos dispositivos, ya habría una variación en las estrategias, ¿no? También le recuerdo aquí la importancia de incluir a los padres de familia en las actividades didácticas. Bien, en cuanto a la evaluación de los aprendizajes, usted me platicaba después de la clase, en la entrevista que sostuvimos, que la revisión del esquema era la principal forma de evaluación que tenía para confirmar el logro de los aprendizajes, pero nunca se mencionó si se iba a valorar mediante un instrumento, una escala estimativa, una lista de cotejo o una rúbrica. Simplemente se mencionó como una revisión del esquema. También me atrevo a hacerle algunas sugerencias. Aquí le digo que es necesario establecer un proceso sistemático incorporando la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Probablemente sea un proceso más largo, más duradero, pero es importante que se lleve a cabo. También es importante incorporar los procesos de autoevaluación y coevaluación a las actividades como parte del proceso de evaluación formativa que debe llevarse a cabo con los estudiantes. Y bueno, también es necesario diversificar las evidencias de aprendizaje, no solamente que sea el esquema, sino buscar otras evidencias como las que estaban enlistadas en su planificación, pero que finalmente no se llevaron a cabo. En cuanto al logro de los aprendizajes, me decía que también una de las formas que tenía de comprobar este logro de los aprendizajes era a través de la participación en clase. Solamente le sugeriría, maestro, llevar un registro de estas participaciones o probablemente llevar el registro de los alumnos que poco participan. A lo mejor eso tendría un mayor impacto dentro de la movilización de saberes de todo el grupo, no solamente de unos cuantos.
Aquí se lo coloco y para lograr los aprendizajes también les sugiero que antes de iniciar la clase pues sería conveniente comunicar a los niños lo que se espera que aprendan, cuál es el propósito de la clase, por qué rumbo queremos que vayan, qué es lo que van a construir, la estrategia que van a utilizar, etc. Bien, y en cuanto a